Affirmative. I'm ready. Let's go. Cada trazo que dibujo lleva un mensaje. Cada idea que pienso busca convertirse en forma. Y cuando ambas se encuentran, nace algo único. Este es mi flujo de trabajo creativo. No es un atajo, ni mucho menos un experimento improvisado. Es el mismo proceso que utilizo para transformar una inspiración en un diseño que puede sentirse y casi tocarse. En los próximos minutos vas a ver cómo una idea invisible se puede convertir en un auto que puede existir el día de mañana. Bien, todo ha comenzado con el proceso creativo, esa búsqueda emocionante que te impulsa a descubrir y dar forma a lo que deseas lograr. Aunque lo que verás ahora es solo un resumen, detrás existe un trabajo profundo, de horas, de exploración, también de ajustes y decisiones. Para esta propuesta, parto de un carácter de marca muy definido y de una inspiración que para mí ha sido fundamental, el B&B o BMW Efficient Dynamic Concept del año 2009. Este me cautiva por sus formas orgánicas en equilibrio con líneas rectas, un contraste que transmite tecnología, fluidez y mucha precisión. Este concepto me impresionó profundamente cuando tuve la oportunidad de verlo en persona en el Auto Show de Los Ángeles de ese mismo año. Mi pregunta es, ¿cómo puede este lenguaje formal evolucionar en mi propuesta sin caer en formas excesivamente futuristas que puedan romper el equilibrio? Bueno, aquí entran otras influencias clave como la arquitectura, con sus estructuras fluidas y tensión controlada. También el diseño industrial, con proporciones funcionales y ergonomía precisa. E incluso podemos agregar la moda, con cortes limpios y detalles que refuerzan el carácter, pero sobre todo el lenguaje de competición que aporta agresividad y propósito funcional. La combinación de estos mundos me permite ir más allá de una simple propuesta. Es una experiencia realmente atractiva, en la que la forma final sigue siendo un completo misterio. Pero los objetivos están claros desde el primer trazo que verás a continuación. A través de mi sketchbook, tanto digital como físico, es aquí donde busco las proporciones, el carácter y la actitud del auto. Es un momento rápido, emocional y casi impulsivo. En realidad no me detengo en los detalles. Lo importante ahora es la energía del trazo, la intención del gesto. Porque aquí es donde surgen las características físicas, es decir, el ADN del diseño. Por eso es tan importante observar las referencias, porque nos ayudan a desarrollar lo que realmente buscamos. Trabajamos sobre varias vistas, probando líneas, inclinaciones, alturas, y vamos comparando. Eliminamos lo que no encaja y reforzamos lo que sí. Trazamos líneas muestras que recorren todo el auto, definen el gesto y pueden transformarse en una línea de mucho carácter. En la parte frontal y también en la parte posterior encontramos detalles que deben distinguir el carácter de marca. Una vez que todas las ideas y referencias están sobre la mesa, llega uno de los momentos más importantes, decidir qué se queda y qué se va. Porque no todo lo que me atrae termina en la propuesta final. Algunas formas funcionan bien por sí solas, pero al mezclarlas con otras pierden fuerza o rompen la armonía. En esta etapa busco lo que realmente conecta con mi visión, líneas que transmiten fluidez, volúmenes que proyectan fuerza y detalles que aportan carácter sin comprometer el equilibrio. Comienzo, por lo tanto, a combinar, explorando diferentes interacciones. Algunas encajan desde el primer intento, otras requieren tiempo y ajustes minuciosos. Lo esencial es que al integrarse construyan un lenguaje visual coherente, capaz de acercarse a la idea que tengo en mente y a la sensación que deseo transmitir.
En ese punto, la propuesta deja de ser entonces una suma de elementos aislados y se convierte en un diseño con identidad propia, un lenguaje que empieza a pertenecerme. Ya con las ideas más claras y prácticamente con el concepto definido, quiero dar vida a mi vista frontal. Por eso comienzo con un sketch en Photoshop, capturando las proporciones y el carácter en pocos trazos. Aquí no busco un detalle sumamente fino, sino una estructura clara, que compone la parrilla, los faros, las entradas de aire y las líneas del cofre. El trazo debe de ser fluido pero intencional, reforzando la identidad de la vista frontal y la actitud de nuestro diseño. Una vez fijadas las proporciones, limpio todas esas líneas para dar definición y aplico una ligera deformación que dramatice la perspectiva. Esto ayudará a nuestro diseño a tener mayor impacto visual. Este es el primer paso para visualizar cómo se construirá la parte delantera del diseño en las siguientes etapas. Para la vista posterior hago exactamente lo mismo. Siempre es bueno mantener la proporción, el ancho, la altura y también la caída del techo. Busco un equilibrio que transmita estabilidad y también potencia, manteniendo la coherencia con el diseño frontal. A partir de aquí defino los espacios, como las luces posteriores, también la posición del difusor y el alerón, el área destinada al motor y los detalles generales que completan la composición general de nuestra perspectiva. Una vez que la estructura está bien asentada, limpio las líneas y aplico ligeros ajustes en perspectiva para acentuar el dramatismo y la presencia de la vista posterior. Este es el resultado de ambas perspectivas, la vista frontal y la vista posterior. Si quieres conocer el proceso completo de cómo las realicé, te invito a visitar mi serie From Sketch to Render, donde explico cada paso con más detalle. A continuación paso a una etapa diferente, bocetos más expresivos. Aquí mi intención no es solo diseñar, sino dejar que el trazo se libere, fusionando la técnica con el arte. Este equilibrio entre diseño y expresión artística es lo que define mi estilo de trabajo. Si quieres profundizar en esta forma de creación, puedes explorar mis otros videos donde aplico esta misma técnica que caracteriza mi enfoque personal. Recuerde que el sketch es como el corazón del proyecto. Si late con fuerza aquí, todo lo demás tendrá vida. Y es justamente desde esa base donde incorporo a mi flujo de trabajo Gravity Sketch, ya que es una herramienta que potencia el proceso creativo, porque me permite ubicar el diseño directamente en el espacio. Aquí puedo manipular el modelo en tiempo real, ajustar proporciones y explorar variaciones de forma inmediata. Con este flujo genero propuestas rápidas que me ayudan a evaluar la escala, mejorar el balance del diseño y anticipar cómo las superficies reaccionan desde distintos ángulos.
Gravity Sketch no sustituye al sketch tradicional, lo complementa. Es la manera de transformar el trazo en una experiencia tridimensional, donde la creatividad y la proporción trabajan juntas. Este es el modelo terminado en Gravity Sketch. Durante unos segundos lo podemos manipular para que se puedan apreciar las proporciones generales, el carácter y la postura del vehículo. La fluidez de Gravity Sketch permite recorrer el diseño con libertad, mostrando cómo el auto se comporta visualmente desde cualquier ángulo. En este punto cambio el entorno HDRI a un set de visualización de estudio. Si quieres, puedes descargar este mismo entorno directamente en mi página web y usarlo para tus propios proyectos de presentación. Con esta iluminación el modelo se aprecia con mayor realismo. Las transiciones de la luz revelan la superficie y también los reflejos permiten entender cómo el diseño interactúa en un entorno próximo a la realidad. Para mostrarte la superficie voy a activar el contorno, lo que equivale a la malla de construcción. Aquí se hace evidente la calidad del modelado, las líneas limpias, la continuidad entre piezas y una composición ordenada de cada superficie. Como te darás cuenta, al momento de girar el modelo podemos experimentar que tiene una buena perspectiva, tiene un buen ángulo, reforzando la lectura de proporciones y el flujo del lenguaje de diseño. Esta visualización muestra cómo la propuesta se mantiene sólida, incluso al ser observada con más detalle. El área más desafiante fue la parte posterior. El manejo de volúmenes en esta zona exigió mayor atención, y es justamente a través de los reflejos donde se puede comprobar que las superficies están trabajadas con limpieza y también con coherencia. Con esta exploración final, queda clara la calidad de modelado alcanzada en Gravity Sketch. Un flujo de trabajo donde el sketch inicial evoluciona hasta convertirse en un modelo tridimensional con presencia, carácter y superficies limpias. Si quieres ver todo el proceso completo de cómo modelo este auto desde cero en Gravity Sketch, te invito a ver mi serie completa, Modelar un auto desde cero en realidad virtual. Continuando con mi flujo de trabajo, llevo el modelo 3D a programas de modelado como Alias, 3D Studio Max, Blender, Maya, Rhino o Plasticity. En esta ocasión estoy utilizando la herramienta de 3D Studio Max. En realidad la herramienta puede variar, pero el objetivo siempre es el mismo: refinar y terminar las superficies, asegurando continuidad, precisión y limpieza en cada línea de diseño. Mientras giramos el modelo podemos apreciar cómo los volúmenes ya están más definidos. Cada superficie refleja con claridad la intención que teníamos desde un inicio,
pero ahora con la solidez de un modelo listo para producción visual. Al explorar el interior reviso la posición del piloto, la ergonomía, el espacio disponible y la interacción con la cabina. Todo debe responder no solo a la estética, sino también a la lógica funcional de nuestro diseño. En la parte trasera el motor se integra como un componente central. Este espacio requiere una buena atención porque condiciona proporciones y detalles técnicos que afectan al diseño global. El modelado en estas plataformas es la etapa donde la idea deja de ser un concepto flexible y se convierte en una propuesta bastante sólida, lista para pasar a la creación de materiales, iluminación y renderizado final. Este proceso también es crucial para preparar el proyecto, sobre todo hacia las siguientes fases de texturizado y render. Aquí defino la estructura para aplicar mapas VW y organizar los materiales de manera eficiente. Entonces el auto que está en mi cabeza empieza a tomar una forma lista para ser presentada. Con el modelo listo es hora de vestirlo de realidad. Trabajo los materiales, la pintura, el metal. Ajusto la rugosidad, el brillo, la reflexión y luego la luz, porque un diseño puede morir o brillar según cómo lo ilumines. Uso HDRI, sets de estudio o entornos personalizados y elijo el motor de render según el objetivo. V-Ray para control total, Keyshot para rapidez o Corona Render para una atmósfera suave y natural.
El render final es como tomarle una foto al auto, pero una foto que yo puedo controlar hasta el último píxel. Ajusto exposición, contraste, temperatura de color, añado un ligero glow, un toque de viñeta y a veces pequeños efectos ópticos para hacerlo más creíble. En este punto el diseño deja de ser una idea y se convierte en una experiencia visual completa. Todo lo que viste empezó con un pensamiento, se convirtió en un trazo y juntos crearon una visión. Mis dibujos comunican, mis pensamientos diseñan y cuando se conectan, nace mi visión.